Buenas tardes, buenos días a todas las personas que se conectan con este programa de Instar Estratos. Bienvenidas a otra edición más. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer que ha sido líder de uno de los movimientos de mujeres en Cuba opositores desde 2011. Es con Berta Soler. Le doy la bienvenida a Berta y este es un programa también especial porque las condiciones de Berta no nos han permitido realizar una entrevista como normalmente lo hacemos. Entonces vamos a tener a Berta solo en audio. Y bueno, a mí me gustaría comenzar, Berta, un poco hablando sobre tus inicios en el activismo. ¿Cuándo te inicias? ¿Cómo te inicias? ¿Y por qué das este paso? Bueno, realmente en enero del 2000 comencé el activismo en Cuba, puesto de que mi esposo, expreso político, Ángel Moya Costa, ya estaba en la oposición desde el 99, 1995, y en diciembre de 1999 lo llevan a prisión y me uní al Comité de Madre Leonor Pérez, que era un grupo de madres y familiares de presos políticos que iban a la iglesia de Santa Rita a orar por sus seres queridos. Quiere decir que desde enero del 2000 ya yo estoy en la oposición, participando en misa junto a este grupo, el Comité de Madre Leonor Pérez. Luego después, en el 2003, cuando la ola represiva del régimen cubano contra 75 activistas, entre ellos una mujer, activista hombre, entre ellos una mujer, mi esposo fue uno de ellos, y ya me uní y a las Damas de Blanco, que en aquel momento, cuando empezamos en marzo del 2003, no teníamos nombre. El 30 de marzo del 2003 no teníamos nombre, pero fuimos bautizadas el Día de las Madres, en mayo del Día de las Madres, el segundo domingo de mayo del 2003, como Damas de Blanco. Me inicio puesto de que mi marido, aunque pensaba diferente al régimen cubano, no tenía que ver nada con el sistema en Cuba, pero bueno, ya me puse de frente y salí a las calles o salí a enfrentarme a la dictadura por el encarcelamiento de mi marido desde el 99, que lo llevan a prisión, hasta este mismo momento que seguimos luchando por la libertad de todos los seres queridos. Berta, ¿cómo se organizaron ustedes en esto que después se llamó las Damas de Blanco? ¿Hubo algún llamado colectivo para que las mujeres que eran esposas, madres, hijas de estos presos políticos se juntaran? ¿Quién hizo este llamado? Si fue a través de un llamado, una convocatoria, ¿quién estuvo al frente al inicio de esta organización? ¿Se conocían ustedes, ahora que nos contabas sobre este comité de madres, Leonor Pérez, se conocían ustedes antes de integrar ese comité? Y bueno, iba a dejar esta pregunta para después, pero ya te la hago. ¿Cuáles fueron también las primeras acciones que ustedes decidieron llevar a cabo como Damas de Blanco? Bueno, primeramente el comité de Leonor Pérez, que estaba al frente, era Noris Durán, y también estaba Isabel Ramos. Isabel Ramos era o es la madre de un expreso político, y Nori Durán también, la madre de un preso político. Bueno, nada, yo supe de que allí estaban las madres o familiares, ¿no?, de los presos políticos en la iglesia de Santa Rita. Lo supe, bueno, primeramente por Elizardo Sánchez Santa Cruz, y bueno, nada, me llegué allí y bueno, me uní a estas mujeres. Luego después las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco empezamos aquí en La Habana. Los presos del Grupo Los 75 de aquí de La Habana los tenían en Villamarista. Y bueno, nos daban una vez a la semana visita con nuestros seres queridos ahí en Villamarista, así pasaban en otras provincias.
Y bueno, aquí algunas nos conocíamos, otras no, y coincidimos 7 mujeres, o coincidíamos el día de la visita en diferentes horas y decidimos ir a la iglesia de Santa Rita a orar por nuestros seres queridos, por la libertad de ellos, por, ¿cómo se llama?, atención médica. Y bueno, de hecho, 7 empezamos allí yendo a la iglesia de Santa Rita. El comité de madres se vestía de negro con un detalle blanco, una cinta o un detalle blanco, y eso es en invierno, y en verano se vestía de negro, pero con una blusa blanca. Sin embargo, las damas de blanco decidimos vestirnos, o las 7 primeras mujeres que fuimos a la iglesia de Santa Rita allí. Ahora, ¿por qué la iglesia de Santa Rita? Porque es la abogada de los casos imposibles, y nuestros casos eran los casos imposibles, nuestros presos. Entonces decidimos ir vestidas de blanco, pero con un detallito negro, ya fuera, ¿cómo se llama?, un lacito o algo así. Y bueno, 7 mujeres que nos encontramos, algunas nos conocíamos y otras no, nos encontramos ahí en la antesala del cuartel general Villa Marista. Decidimos ir a la iglesia de Santa Rita un día 30 de marzo. Nuestros seres queridos, el grupo 75, se lo llevaron preso 18, 19 y 20. El día 30 de marzo ya estábamos allí. Y entonces, bueno, ya por Radio Martí oían de que había mujeres que estaban yendo a la iglesia de Santa Rita, familiares del grupo Los 75. Ya le hicieron los juicios a partir del día 4 y 7 de abril, los juicios sumarísimos a todos, y luego después los trasladaron para las prisiones. Los que eran de Oriente los mandaron para las prisiones de Occidente, y los que eran de aquí de Occidente los mandaron para las prisiones de Oriente. Y ahí ya nos fuimos conociendo algunas en las prisiones y hablando, y fueron sabiendo, ¿no?, oyendo por Radio Martí alguna gente, porque cuando aquello no había internet o no teníamos teléfono, y entonces así fue que supieron mucha gente, por los mismos presos, de que estábamos yendo, los presos de La Habana, los que ya estaban, sabían que sus mujeres, sus familiares estábamos yendo a la iglesia de Santa Rita, y se fue corriendo las voces de que ya estábamos ahí. Y entonces ahí es cuando empieza como tal a unirse de diferentes provincias, a venir algunos días en el mes, mujeres familiares de los 75 aquí a La Habana. Ahora bien, quien despuntó, muchas podían haber sido o ser la que representara al grupo Damas de Blanco, pero bueno, aquí quien salió y realmente por todo lo que hizo fue Laura Pollán Toledo, que le abrió las puertas de su casa a todas las personas de provincia que venían para darle a ver que no, para que se quedaran en su casa, comieran, se bañaran, estuvieran ahí. Y bueno, ahí donde nos uníamos y donde realmente quien salió, en aquel momento salió, no, quien despuntó y como quien nos representaba o líder de las Damas de Blanco era o fue Laura Pollán. Bueno, nuestras primeras acciones, primeramente fue ir a orar por todos nuestros seres queridos. Luego después salir de misa, después de participar en misa y caminar por la Quinta Avenida en silencio con un gladiolo en la mano. Luego después empezamos a llevar las cartas de quejas, de preocupaciones nuestras a las entidades del Estado, y empezamos primeramente por cárceles y prisiones, un grupo de mujeres. De cárceles y prisiones cogimos, que está en 15K, y nos encontramos en Copelia, un grupo que había mujeres de diferentes provincias, y entonces fuimos de la Copelia caminando hasta 15K, donde está cárceles y prisiones, y bueno, allí entregamos cartas. La prensa acreditada en Cuba pues iba atrás de nosotros cubriendo lo que hacíamos. Luego después, cuando llegamos a Línea y acá, cogimos un ómnibus hasta el túnel de Línea, y el túnel de Línea nos incorporamos caminando hasta el túnel de la Quinta Avenida, y fuimos
pasando, caminando el túnel de la Quinta Avenida, por toda la Quinta Avenida hasta 42, hasta donde estaba la Asamblea del Poder Popular. Allí hicimos acto de presencia, entregamos cartas, también la misma carta que entregamos en cárcel y prisiones, y allí hicimos un acto también, bueno, digo yo, de protesta, ¿no? Pidiendo la libertad de nuestros seres queridos. Allí estuvo la prensa con nosotros. Esta fue la primera acción que hicimos después de participar en misa, caminando por las calles y por la Quinta Avenida para poder entregar cartas de nuestras familiares a las entidades del Estado. Luego después nos fuimos ampliando mucho más a diferentes entidades del Estado, el Tribunal Supremo, Fiscalía General de la República, y bueno, así, y entregando también cartas y caminando por las calles de La Habana, luego después por las calles de provincia, por lo hicimos en Pinar del Río, en Villa Clara, para que la gente, la población conociera nuestra existencia y por qué nosotros estábamos en las calles, la necesidad de que se unieran también a nosotros para que lucharan por la libertad de los seres queridos y protestaran en silencio y pacíficamente por lo que le podía o le estaba violando el régimen cubano. Berta, ¿cómo respondía el gobierno a esas primeras acciones que ustedes estaban protagonizando como protesta frente al encarcelamiento de sus familiares? Bueno, realmente la respuesta del régimen cubano no esperaba que nosotras, porque la gran mayoría no sabíamos nada de oposición, no estaban vinculadas a ningún grupo opositor, no sabían nada, eran amas de casa y muchas eran trabajadoras. Y bueno, el régimen cubano primeramente decía que éramos las viejas locas. Las viejas locas todas no éramos viejas, porque habían unas que eran más jóvenes, otras, había mujeres de 25 años, de 18, de 16 familiares. Lo habían, por ejemplo, el caso mío que era de 37 años, había mujeres más jóvenes, con más edad, de 50, 60, hasta 80 años, tías, abuelas, ¿no? Entonces el régimen cubano lo que no pensó que nosotros íbamos a reaccionar de esta forma, que íbamos a salir de nuestras casas a buscar la libertad, ¿no? A exigirle la libertad de una forma u otra a ellos. Y entonces, bueno, primeramente nos daba como las viejas locas. Iban a algunas casas nuestras a decirnos que no podíamos hacer nada, que nos iban a meter años también, a amenazarnos también. Algunas cogían miedo, otras no cogían miedo, pero bueno, realmente así mismo, como nos tenían como la vida loca, nosotros seguíamos, ¿no? Ya llegó un momento que salíamos a las calles y caminábamos por las calles de La Habana, por diferentes lugares, repartíamos Declaración Universal de los Derechos Humanos. El día ¿cómo se llama?, de los derechos humanos, salíamos a las calles y salíamos frente a Copelia, por donde quiera, estábamos nosotras bastantes mujeres. Y bueno, el régimen cubano ya empezó ya a tomar medidas con esto cuando íbamos a protestar en algún lugar o íbamos a salir, ¿no?, pacíficamente, y después protestábamos en los lugares para evitar que las personas no nos vieran eso. Bueno, no obstante eso, salían tras de nosotros y buscaban a personas, a turbas, para que nos corearan consignas a favor del sistema, y también en ocasiones nos alaban palos, nos alaban los cabellos, nos ofendían ofensas como de racismo, pero nada, seguimos. Y bueno, en ocasiones nos cogían y nos detenían, pero bueno, no nos llevaban, muy pocas veces en aquel momento nos llevaban a calabozo, ¿no? Pero bueno, sí nos detenían y nos llevaban en ómnibus, porque éramos muchas, nos movían en ómnibus, entonces lo que nos repartían y nos dejaban en los lugares o cerca de los lugares donde vivíamos, donde vivíamos. Berta, aprovechando un poco que ya comenzaste a hablar de esas acciones y de las cartas que empezaron a enviar a algunas instituciones, yo te quería preguntar, en algunos artículos y reseñas se habla sobre esta carta que tú le enviaste personalmente a Fidel Castro.
Y yo te quería preguntar, ¿fue esta carta contestada? ¿Contestó Fidel en algún momento? ¿Contestaron algunos de los funcionarios a los que ustedes dirigían estas cartas o algunas de las instancias que estaban involucradas y en las que ustedes presentaban también estas demandas a través de las cartas? Perdón, salió mal, me estaban llamando. Bueno, quiero decirle que nunca, no tuvimos respuesta por parte de ninguna entidad. Siempre era con morosidad, decían que 90 días no llegaban respuestas, pero bueno, Fidel Castro nunca nos dio respuesta. Pero sí quiero señalar algo. En el 2010, en abril del 2010, tuvimos los 3 últimos domingos de abril del 2010 un acto de repudio muy violento, muy fuerte, y quiero señalar que fueron frente a la iglesia de Santa Rita. Al salir de la iglesia éramos 7 mujeres, 5 mujeres, porque en aquel entonces el régimen cubano ponía en todos los lugares cercanos de la iglesia de Santa Rita patrullas y agentes del Departamento de Seguridad del Estado, y todo el que quería pasar para la iglesia de Santa Rita tenía que enseñar el carnet de identidad, y si no era cerca de ahí o no era dama de blanco no podía pasar. Y bueno, éramos 5, 4 en esos 3 domingos últimos de abril del 2010, y el último domingo de abril del 2010 éramos 7 mujeres, donde fue más fuerte el acto de repudio el acto de repudio que nos hizo el régimen cubano, donde llevó turbas, en diferentes momentos se rotaban allí y nos tuvo 7 horas parada, rodeada, insultada, con gestos ofensivos, gestos de sexualidad, con baile, con guatacas que nos tocaban en los oídos, decía que nos iban a tumbar, a romper los tímpanos, también con cazuelas, metían las cazuelas grandes, como la cabeza de nosotros dentro de la cazuela, y tocaban aquella cosa tan fuerte así, derramaban el agua y hacían como que se estuvieran orinando, para que sensaciones, para que nosotros, bueno, fue una tortura muy grande. Y es donde, ofendiendo a la Iglesia Católica, y es donde el cardenal Gil Ortega estaba vivo. Se queja a la oficina de religiosa, pidiendo hablar con Raúl Castro, pidiendo hablar sobre lo que estaba pasando, ya no solo con nosotras, sino también con la Iglesia Católica, de ofensiva las palabras y las cosas de estas turbas organizadas por el régimen cubano. De hecho, bueno, tuvimos como interlocutor al cardenal Gil Ortega un 1 de mayo de este mismo de 2010, a través del cardenal Gil Ortega, nos daba respuestas y preguntas y respuestas de Raúl Castro hacia nosotras. Íbamos siempre a este encuentro con el cardenal, que fue en 2 o 3 ocasiones, junto a las 7 mujeres que estuvimos en ese último acto de repudio. De hecho, después de esto fue que se originó las conversaciones estas del régimen cubano con el gobierno de España, que es cuando escarcelan y le proponen de salida del país con sus familiares a los 75 que quedaban presos, eran 56, y con sus familiares para salir a España. Berta, yo sé que probablemente hayas contado esto en otros momentos y que es parte también de la historia de las damas, pero a mí me gustaría saber cómo decidieron y por qué decidieron usar la marcha silenciosa como una vía de protesta. Si tenía algún referente, si ustedes conocían algún referente incluso dentro de la propia historia de protestas de Cuba. Y por supuesto, si a estas marchas silenciosas se le sumaban otras personas que eran ajenas, que no eran parte de este círculo de personas que tenían a familiares que estaban encarcelados de manera arbitraria. Y de manera general, ¿cuál era la reacción de las personas cuando las veían caminar a todas ustedes, un grupo de mujeres juntas, en las calles de La Habana, en las calles de Quinta Avenida, además que tienen un grado de visibilidad particular, ¿no? Sí, mira, realmente decidimos caminar en silencio y con un gladiolo en la mano. El gladiolo no es la flor nacional,
pero decidimos coger un gladiolo, puesto de que en toda época del año existe gladiolo. Esa era nuestra arma era el gladiolo y en silencio. Ahora bien, sí, a nosotros se nos sumaron grupos de mujeres que no tenían preso el grupo de los 75. Por ejemplo, teníamos un frente femenino, se organizó un frente femenino donde estaba la Gladys Núñez, ella es fallecida. Ella sí pertenecía a una organización y entonces ella organizó un grupo de mujeres que se llamaba Grupo Femenino en apoyo a las damas de blanco. Por Santa Clara también subió otro grupo, también Marta Abreu, que también venían y se sumaban a nosotras. Y bueno, en la calle mucha gente simpatizaba con nosotros, mucha gente nos daban las bendiciones cuando salíamos o solas o salíamos en las calles en silencio. También, como te digo, nosotros repartimos Declaración Universal de Derechos Humanos, que el régimen cubano venía atrás y se las quitaba a las personas que se la dábamos. Pero bueno, realmente decidimos en silencio, en protesta por la libertad de nuestros seres queridos, caminar en silencio como mujeres pacíficas que somos. Y el gladiolo, que era nuestra arma de lucha, que un gladiolo no es la flor nacional, pero bueno, como en toda época del año existe esta flor, pero además el gladiolo es una flor que no muere nunca o demora en morir, puesto que es una espiga que tiene varios botones, tiene su rosa, su flor y tiene varios botones y va en los botones que ya la flor que está abierta muere, pero ya en ese botón cerrado va saliendo uno y otro y otra vez, y es representando la familia y representando que no vamos a tener muerte nunca. Por eso también es que nosotros decidimos coger el gladiolo como arma y como flor. Y la ropa blanca, porque el dolor lo teníamos dentro y demuestra la paz, el amor, la pureza, y por lo tanto fue que decidimos la ropa blanca por la paz, el amor y la pureza. Sí, también te puedo decir que se sumaron gente de la calle, donde teníamos las damas de blanco y teníamos mujeres de apoyo, las que no eran familiares del grupo de los 75 o de presos políticos. Ya decidimos de que iban a ser, en aquel momento eran mujeres de apoyo a las damas de blanco. Muchas mujeres. Nosotros llegamos a estar en la calle una vez o reunidas y aquí en La Habana 112 mujeres y a veces un poco más. Efectivamente, Berta, el cardenal fue una figura fundamental, mediadora en las negociaciones entre las damas y el gobierno. Pero yo quería preguntarte, además de esta figura, ¿existieron otras que apoyaron en las negociaciones, quizás organizaciones civiles no cubanas o organizaciones civiles cubanas en el extranjero que apoyaron este proceso de negociación independientemente del papel que jugó la institución católica? Bueno, de apoyar muchas organizaciones ONG fuera de Cuba, ¿no? Ellos tuvieron que ver mucho y apoyaron y también hicieron eco, ¿no? De lo que estaba pasando. Y bueno, no, ni quiero mentar nombres ni organizaciones porque se me puede quedar afuera alguna. Hubo muchas personas, muchas ONG que nos apoyaron. Pero bueno, realmente estas conversaciones que hubo fue directamente el régimen cubano con la iglesia, con el gobierno de España, y bueno, la Iglesia Católica fue la interlocutora. Pero sí te digo de que todas estas cosas no solo fueron ellos, tuvieron que también estar presentes o influyeron o determinaron muchas ONG también fuera de Cuba que apoyaron en esta salida, ¿no? En esta salida para que pudieran los que quisieran o aceptaron salir del país con estas conversaciones. ¿Qué repercusiones tuvo la decisión de unirte a las Damas de Blanco para ti en lo personal? Y cuando digo para ti en lo personal, me refiero también en tu relación con la familia, en tu relación con los hijos, para ti como hija también. ¿Qué implicaciones tuvo esto?
Perdón, yo soy técnico medio en microbiología graduada. Trabajé durante 25 años en el Hospital Ginecobstetra América Área, maternidad en línea, aquí en el Vedado, en H, en línea y H. Y bueno, aquello lo que me llevó fue de que tenía siempre un seguimiento por parte del Departamento de Seguridad del Estado. Buscaron a compañeras mías de trabajo para que me boicotearan mi trabajo de investigativo. Y bueno, un error que yo tuviera podía ocasionarle la muerte a cualquier neonato a la hora de hacer mi investigación y darle un resultado falso. Bueno, que ya en el 2000, a ver, ahora ya se me fue el tiempo. Bueno, ya en el 2009, sí, yo dejé de trabajar, tuve que irme del trabajo porque era mucha presión del régimen cubano sobre mí. Y bueno, con respecto a la familia, mis hijos tuvieron que irse por la oficina de refugiados, aplicaron en el 2015, puesto que mi hija estuvo estudiando licenciatura en microbiología en la Universidad de La Habana y estando en cuarto año la sacaron de la escuela porque dice que tenía bajo rendimiento, donde todo el mundo sabe bien que aunque tú tengas bajo rendimiento, tú puedes pedir tu repitencia y repetir el año siguiente y no se lo permitieron, donde tenían constantemente detrás de mis hijos y por lo tanto tuvieron que salir del país. Mis hijos jóvenes, tuve que desprenderme de mis dos hijos, la hembra con 22 años, mi varón con 19. También con mi familia, un hostigamiento y amenazas con mis hermanas, mi madre y mi familia. Y bueno, con respecto a mi persona, bueno, llevándome a calabozo constantemente, tratándome de crear problemas, tratándome de aislar a los vecinos y amistades que no estuvieran cerca de mí. La familia sí no lo pudieron lograr nunca aislar, pero bueno, sí, en otros casos sí trataron de aislar o aislaron a muchas familias de mujeres que militan o militaron en nuestra organización. Además de todo esto que me cuentas, de las implicaciones que ha tenido incluso para tu vida profesional la decisión de unirte a las Damas de Blanco, cuando son liberados estos presos que algunos tienen la condición del destierro, ustedes deciden, tú y Ángel, deciden quedarse en Cuba. ¿Cuál fue el motivo de esta decisión y cuál ha sido también el costo de permanecer en Cuba? Bueno, mira, realmente mi familia o mi marido, que fue uno de los que decidió quedarse aquí del Grupo de los 75 en Cuba, decidimos quedarnos aquí a luchar dentro de Cuba por la libertad de todos los presos políticos. Por eso es que no nos fuimos. No quiere decir que el que esté fuera de Cuba no lucha, pero bueno, nosotros quisimos seguir luchando de aquí de Cuba. Realmente el costo ha sido bastante grande, puesto de que bueno, somos detenidos constantemente, somos amenazados con llevarnos a prisión. De hecho, ya yo tengo preparada mi mochila y todo, porque en cualquier momento que me detengan un domingo, puedo ir ya presa y no regresar a casa, como ha pasado con otras damas de blanco, con Aymara Nito Muñoz, así pasó con Nieve, y han pasado con muchas que de una detención un domingo la llevan directamente a la prisión y le hacen un juicio y ya son encausadas. De hecho, el régimen cubano ha propuesto, ¿no?, la salida definitiva. Y nos habla de que tenemos los dos hijos, los nietos que no conocemos en Estados Unidos, que por qué no vamos allá y por qué no nos quedamos. No pensamos hasta este mismo momento salir del país, puesto que hemos salido, o yo he salido muchas veces y no me he quedado. Además, hemos tenido la posibilidad en el 2010 salir de una forma normal, legal, para España, y no lo hicimos. Y de hecho, el día que yo quiera salir del país, lo haré por mis propios medios, no porque me lo propongan ni porque me amenace
ningún sistema ni ningún régimen. Ahora bien, nosotras o nosotros en cualquier momento, cuando yo nosotros, mi marido y yo, podamos ir a prisión. Ya de hecho, desde el día 23 de enero que comenzamos, activamos la campaña por la libertad de los presos políticos del presente año, ya en varias ocasiones nos han propuesto salida del país y que hay varias alternativas para nosotros, definitivo, que lo podemos hacer y nos han insinuado de que podemos ir a prisión. Quiere decir que ahora este domingo 6 ya nos hicieron un acta de advertencia, nos levantaron un acta de advertencia, un instructor de Villa Marista y quien está al frente de enfrentamiento a las damas de blanco, para reprimir a las damas de blanco de la sección 21, donde dice que por hacer uso indebido de las redes sociales, por instigación al delinquir, por seducción y por desorden público y desacato, podemos ir a prisión. Pero de hecho después nos dijeron que por reunirnos con personas enemigas, por enemiga al régimen, al gobierno, por impago de multas y una serie de cosas, podemos ir a prisión. Quiere decir que en cualquier momento nosotros podemos estar presos, al igual como nos dijeron a José Daniel, Félix Navarro, Michael Osorbo, Luis Manuel. Entonces, bueno, todo el que se mete en esta lucha o se va del país porque te presionan y tú quizás puedes resistir, quizás no. Hasta el momento nosotros estamos resistiendo, podemos irnos a la prisión, llevarnos a prisión por no aceptar salir del país. Berta, después de la salida de los presos, el movimiento un poco tiene que reorganizarse, me imagino que repensarse, ¿no? Porque su objetivo central, que era lograr la liberación de estos presos, la habían conseguido, bajo las condiciones que sabemos que se dieron, pero se dio. ¿Qué transformaciones sufrió el movimiento a partir de ese momento? ¿Replantearon objetivos? ¿Tuvieron que reorganizarse? Trazar nuevas alianzas, supongo, incluso cómo se organizaron a nivel nacional, porque por lo que has ido contando, sé que el movimiento creció, algo que empezó siendo una respuesta a un hecho concreto y particular, creció y se extendió a lo largo de la isla. Entonces, un poco la pregunta es también, ¿cuál fue el programa a seguir a partir de ese momento por las damas de blanco? Bueno, mira, después que salieron los presos del grupo Los 75 que fueron escarcelados, los que salieron aceptaron salir del país y bueno, los que decidieron quedarse en Cuba, quiero que sepa que todo esto sucedió de noviembre, de septiembre de 2010 hasta el 2011. Quiere decir que los últimos presos de los que decidieron quedarse en Cuba salieron de prisión en el 2011, los 12 que decidieron, y los dos últimos fue Félix Navarro y José Daniel Ferrer, que fue finalizando en marzo del 2011, o si más no recuerdo, los primeros días de abril del 2011. Ahora bien, ya en octubre del 2011 le arrancan la vida a Laura Pollán, porque, bueno, digo y repito que fue una muerte sospechosa, donde el régimen cubano dejó muchas lagunas y donde, la llevamos un día y a la semana nos entregaron cadáver. La llevamos un 7 de octubre de 2011 al hospital y bueno, ya el día 14 de octubre de 2011 era cadáver. Ahora bien, ya el primer test literario que hicimos, que fue un día 18 de octubre del 2011, después del deceso de Laura Pollán, teníamos que tomar una decisión de quién es que se quedaba al frente de las damas de blanco.
Y bueno, siempre estuve pegada a Laura Pollán, siempre quien dirigía era Laura Pollán, pero yo a su lado, y la que sabía todo, ¿no? De cómo se podía hacer las cosas, bueno, cómo hacer las cosas porque Laura estábamos juntas. Y bueno, en una reunión donde habíamos 51 mujeres, ahí yo planteé de que como yo tenía conocimiento de todo y cuando Laura no estaba, quien se quedaba enfrente era yo, y entonces, bueno, sí decidían de que podía yo entonces tomar, ¿no? La posición de representar a la organización. Y bueno, las 51 mujeres, 50 conmigo 51, bueno, estuvieron de acuerdo de que yo me quedara enfrente. Ya en noviembre de ese mismo año, el 2011, decidí de que todas las mujeres que estaban hasta esta fecha en grupo Damas de Blanco ya no iban a ser, todas iban a tomarse el nombre, las nombré como Damas de Blanco. Le quitamos, aunque no tuvieran familiar preso, ya no eran mujeres de apoyo, iban a ser Damas de Blanco, puesto que mayoritariamente quien estaba junto a nosotros eran mujeres que no tenían familiares presos, porque la gran mayoría se iba ido para España por la decisión o la conversación que hubo gobierno de España con el régimen cubano. Ya ahí hubo un cambio, ya no tenemos el nombre de Damas de Blanco porque eran familiares de presos políticos, y las otras que no eran familiares, mujeres de apoyo. Todas ya las nombré como Damas de Blanco. Ahora bien, también teníamos mujeres de diferentes provincias que venían en fechas nuestras aquí a La Habana, tenían que desplazarse aquí a La Habana. Decidimos hacer delegaciones en diferentes provincias. Decidimos hacer delegaciones en diferentes provincias y solamente podían o tenían o debían moverse para acá, para La Habana, cuando había fechas importantes o fechas realmente, y que cada mujer ya haciendo organizaciones, delegaciones en diferentes provincias, le era más fácil y podían atraer más mujeres para nuestra organización. Ahora bien, siempre que empezamos abogando por la libertad de los presos políticos del Grupo a los 75. Laura en vida. En el 2008 nos ampliamos y empezamos a abogar no solo por los presos políticos de los 75, sino por todos los presos políticos. En nada ha cambiado. Nosotros seguimos nuestra lucha, seguimos igual, tratamos de participar en misa para orar por nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque aunque no sean familia nuestra los presos, pero sí son hermanos nuestros cubanos, y abogar por todos los presos, no por uno individual ni por alguna dama de blanco, no, por todos los presos políticos. Y solamente si no podemos participar en misa porque el régimen cubano nos impide, entonces bueno, estamos en las calles y somos detenidas, y en muchos casos protestamos por nuestro arresto arbitrario. Berta, después del 2011, con la muerte de Laura, asumes la dirección de la organización. ¿Cuál fue tu política y cuál ha sido la política que has seguido como líder del movimiento? Y cuáles han sido también las alianzas que tú como líder has establecido con otras organizaciones en Cuba o colectivos en Cuba. ¿Qué colectivos se han aliado o han mostrado cierta simpatía, empatía con las damas de blanco? Bueno, la política nuestra es continuar la lucha por la libertad de todos los presos políticos. Es nuestra palabra empeñada. Libertad, libertad para todos los presos políticos. Decimos que nuestra casa no es calabozo. Si tenemos la patrulla afuera, tenemos el represor afuera y tenemos que salir, vamos a salir, no nos quedamos dentro de la casa, nos enfrentamos de una forma pacífica a ellos. Si nos tiene que detener, que nos detenga. Bien, y también vamos a continuar. Continuamos unas 5, 10, 70 buscando y exigiendo al régimen cubano la libertad de los presos políticos. Y disculpa, con respecto a alianza, a otras organizaciones sí la hemos hecho y hemos coordinado en cuanto a acción con la Unión Patriótica de Cuba, con el Movimiento Opositor por una Nueva República y con el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Hubo
Hubo muchas organizaciones que se dieron o dieron en mujeres de sus organizaciones para que integraran nuestro grupo, puesto que tenemos personas del Partido por la Democracia, pero Luis Boitel, tenemos mujeres que militan en la Unión Patriótica de Cuba, tenemos mujeres que militan en el Movimiento Opositor por una Nueva República, tuvimos mujeres que militaban en el sí, muchas organizaciones nos dieron mujeres y se unieron a nosotras. Y entonces, bueno, esto es lo que hay. Pero bueno, sí hemos tenido apoyo de organizaciones, de otras organizaciones que no son damas de blanco dentro de Cuba. Bueno, Berta, antes de pasar a la próxima pregunta, me gustaría recordarles que a pesar de las peculiaridades de esta entrevista, pueden participar en el chat en Facebook, pueden dejar sus preguntas y estoy segura que Berta en algún momento podrá responderlas. Y si no, pues lo iremos haciendo el equipo. Berta, la próxima pregunta tiene que ver con algo que ustedes vienen denunciando ya hace un buen tiempo y es cómo el sistema ha usado el privarlas de los servicios públicos, específicamente de los servicios médicos, como una estrategia de control para neutralizar las acciones del movimiento. Quería que me contaras un poco sobre estas estrategias que sé que no están limitadas solo al acceso a estos servicios públicos. Bueno, mira, primeramente cuando nos detienen y han sido lesionadas alguna mujer, la llevan y han tenido que darles atención médica, la han llevado a los hospitales y realmente el médico, cuando hace el certificado médico, en vez de entregárselo a la dama de blanco, que en ese momento está detenida, se lo entregan a el opresor, se lo entregan al del Departamento de Seguridad del Estado que te lleva. También cuando alguna mujer va a un hospital por un problema X o cualquier familiar nuestro, ahí está ya el Departamento de Seguridad del Estado interviniendo y dándole órdenes a los médicos y por lo tanto evitamos y tratamos la manera por todos los medios de no llegar a un hospital. Y el día que llegamos a un hospital sin que lo sepan y no lo repetimos de nuevo, puesto de que están siempre pendientes a poder alterar o hacer cualquier cosa contra nosotros, pero también tenemos mucho miedo, puesto que nos pueden contagiar con cualquier virus, con cualquier bacteria en los calabozos. De hecho, hemos salido muchas mujeres con sarna y con picada de chinche que han regado o que hay dentro de los calabozos, y esto es hasta con piojo, porque nos han unido con personas infestadas con piojo, con sarna, y entonces hemos salido también infestadas con esto. Entonces, bueno, muchas mujeres tenemos médicos, como no mujeres solas, hasta opositores, tienen mucho miedo de ir a los hospitales, puesto que los médicos se prestan para mil cosas y los médicos no cumplen orden. Tienen que ellos no cumplen orden, no son militares, pero sí hacen papel de médicos paramilitares. ¿Y crees que justo el hecho de ser mujer, la condición de género, ha sido usada por el sistema para implementar todas estas estrategias de control que tienen que ver con el hostigamiento hacia ustedes como mujeres? Sí, claro que sí. Acuérdate que la mujer realmente es el centro de una familia. La parte más débil, la mujer es ¿cómo se llama? Da la vida. La mujer es la que mantiene, la que cría y educa y está el mayor tiempo, trabaja y hace todos los quehaceres de la casa. Y bueno, nada, utilizan a través de nuestros familiares, nuestros hijos, para tratar de abusar de nosotras y poder controlar también nuestra vida. No es lo mismo controlar la vida de un hombre que de una mujer, porque tenemos mucho peso en cuanto a la familia y ellos aprovechan esto para poder controlar, para poder reprimirnos a nosotros en cuanto nuestro accionar contra ellos a favor de los presos políticos. Berta, para ir cerrando un poco, me gustaría volver a los inicios. Y tú contabas que llegas justamente al activismo como esposa de Ángel, ¿no? Denunciando todas las arbitrariedades que se estaban cometiendo contra él. ¿Qué significó para ti ser la esposa de un opositor?
Te pregunto esto porque sabemos también lo que significa y cómo se marca en Cuba a la familia de los opositores y luego ser la esposa de un preso político y finalmente hacer esa transición hacia una figura opositora, líder de un movimiento que ha encabezado acciones que son centrales para narrar la historia de la oposición en Cuba en el siglo XXI. Y estoy segura que podrás terminar contándonos algunas de esas acciones que has protagonizado y que han marcado no solo tu historia, sino también la historia de las damas de blanco y la historia de la oposición en general en Cuba. Mira, déjame decirte que yo tuve una vez, pero muy particular, ¿no? Como persona, ¿no? En el 2004 que hice un plantón sin precedente en la Plaza Cívica José Martí, exigiéndole al régimen, ¿no? Que me trasladara de la prisión de Bayamo a mi marido porque estaba padeciendo de una hernia discal y ahí estuvimos más de 150 personas, estuvimos más de 72 horas allí y bueno, me sacaron de ese lugar en horas de la madrugada. Esto te quiero decir que fue en octubre de 2004. Y bueno, en fin, trasladaron a mi marido para acá, para La Habana, lo operaron en el hospital Carlos J. Finland, en militar. Y bueno, fue un escándalo que fue sin precedentes en la Plaza Cívica, hay algunas fotos por ahí. Bueno, lo que significa lo que significó y significa para mí que ha sido muy importante y que lamento mucho de que antes no me alisté, no me alineé a un grupo opositor y que antes mi marido no iba a salir también, porque de hecho siempre he pensado, yo sí siempre he pensado en contra del sistema, puesto de que de 7 hermanos que éramos nosotros, yo era la más chiquita y siempre mis hermanos me decían que no me metiera a comunista, que nunca fuera del Partido Comunista, ni fuera de de la Unión de Jóvenes Comunistas. De hecho, nunca ni fui militante de la juventud, ni militante del partido. Y bueno, ellos me enseñaron esto y bueno, yo siempre pensé diferente y siempre comentaba con amigos, amigas de escuela y de trabajo en contra del régimen, pero nunca me enfrenté. Cuando mi marido me dijo en el 95, yo estaba hasta embarazada de mi hijo y me dijo que él estaba en un grupo opositor y que posiblemente en cualquier momento iba preso. Primero le dije, oye, pero ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Qué sé yo? Me dijo, yo no tengo que hablar con nadie. Esta es mi decisión y tú eres la que sabe qué qué vas a hacer. Ya tenemos un hijo y otro que viene en camino, tú eres la que va a decidir. Decidí estar al lado de mi marido y hoy por hoy te digo que le doy muchas gracias a su decisión, muchas gracias a que él mismo me hizo de que yo saliera de lo donde estaba en el anonimato sin poder participar directamente y enfrentarme a este régimen a poderme enfrentar. Lamento mucho no haberlo hecho mucho antes, pero me siento con mucho orgullo ser una mujer de un opositor, ser una mujer de un expreso político y ser una mujer que sin ningún miedo se enfrenta y no se calla, se enfrenta sin callarse a un régimen totalitario, a la dictadura que está imperando en mi país. Bueno, Berta, te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de escuchar tu testimonio, sobre todo bajo estas circunstancias tan peculiares, que hayas contado nuevamente, que incluso nos hayas llevado un poco a la historia de este movimiento que podríamos aquí un poco especular, tiene que ver también con la historia de las mujeres opositoras en Cuba, una historia que todavía estará por contar. Así que te agradezco muchísimo tu participación y le agradezco también a todas las personas que nos han seguido y nos han acompañado en esta otra transmisión de Estratos.